En el vasto mundo del entretenimiento y la cultura, pocas figuras han polarizado tanto a las audiencias como Ricardo Arjona, Paulo Coelho, Bad Bunny, entre muchas otras. Ya sea por sus letras introspectivas y a menudo crípticas, por la hipersexualización o la banalización del cuerpo y la sexualidad, lo indudable es que este tipo de artistas ha logrado cautivar a multitudes y al mismo tiempo han provocado críticas contundentes al mismo nivel. Por ejemplo, Paulo Coelho, considerado por muchos como un narrador excelente y que ha llegado a posicionar la mayoría de sus libros en la lista de best sellers, no ha escapado de opiniones adversas que lo tachan de simplista o comercial. Recuerdo también la polémica que desató Fito Páez hace algunos años al criticar a Arjona por llenar más estadios en Argentina que Charly García y él juntos. Estas intensas reacciones no son meras opiniones superficiales, me parece que pueden reflejar complejos profundos y poderosos de la sociedad. La pregunta es, ¿por qué estas figuras que claramente tocan un acorde en el alma colectiva también despiertan odio y rechazo? En virtud de esto, ¿cuál es el criterio de desestimación en el arte contemporáneo? No me interesa abonar a la evidente fama y reconocimiento que muchos de estos artistas han ganado a lo largo de su carrera. Tampoco deseo desestimar las críticas, al contrario, me parece que el fenómeno odio-amor que desatan puede llegar a tener un componente mucho más profundo de lo que parece. En el video de hoy analizamos cómo el arte puede generar este tipo de reacciones en la sociedad y cómo estas manifestaciones emocionalmente cargadas pueden reunirse para identificar un patrón y proponerlo como un posible complejo. Mi nombre es Fausto Rosales y esto es Noches al Fin. En el ámbito del arte y la cultura, la figura del artista ha evolucionado con el tiempo. Más allá de ser simplemente creadores de obras, los artistas de hoy se encuentran en el ojo del huracán de debates culturales, ideológicos y hasta políticos. Su arte, ya sea música, literatura o de cualquier otra representación, se ha convertido en algo más grande, un símbolo que representa, cuestiona y a menudo desafía las normas y valores dominantes de la sociedad. La historia del arte nos muestra que cualquier intento de innovación o de ruptura con lo tradicional ha sido en muchas ocasiones recibido con resistencia. El arte contemporáneo, en sus múltiples formas, no ha sido la excepción. Por ejemplo, el cubismo en la pintura, el free jazz en la música o incluso las vanguardias en la literatura. Todos enfrentaron críticas iniciales. Se decía que eran formas degradadas del arte o que carecían de técnica o simplemente eran incomprensibles. Artistas como Bad Bunny, Ricardo Arjona o Paulo Coelho representan más que solo sus géneros específicos. Al generar tanto amor como odio, encarnan el debate actual sobre lo comercial y lo artístico, lo popular y lo elitista, la forma pura y lo degradado. Algunos argumentan que el reggaetón, por ejemplo, es la manifestación más baja de la música, mientras que otros lo ven como la voz genuina de una generación. El arte siempre ha sido un reflejo de la sociedad y a la vez un desafío a ella. Cuando un artista es recibido con críticas viscerales, a menudo es un indicador de que su obra está tocando fibras sensibles, poniendo en cuestión valores establecidos o desafiando las concepciones tradicionales de lo que debe ser el arte. Los artistas contemporáneos, ya sea a través de sus letras, melodías o historias, están en constante diálogo con la sociedad. Las críticas y alabanzas que reciben son una respuesta directa de cómo su arte resuena o choca con las percepciones culturales existentes. En lugar de ver estas reacciones polarizadas como meras opiniones, podríamos verlas como indicadores en tiempo real de los debates más profundos que se están llevando a cabo en el tejido mismo de nuestra cultura. Pero analicemos qué es un complejo y si este problema que estamos introduciendo puede ser entendido como tal. El término complejo encuentra sus raíces en el psicoanálisis freudiano. Para Sigmund Freud, un complejo es una agrupación de ideas y memorias inconscientes cargadas emocionalmente que influencian la percepción y el comportamiento de un individuo. Estas estructuras mentales se originan a menudo a partir de traumas o experiencias conflictivas y afectan la vida cotidiana de la persona de formas a veces sutiles y en otras evidentes. Carl Gustav Jung expandió y redefinió el concepto de complejo. A diferencia de Freud, quien centró su análisis en el individuo, Jung amplió la idea al terreno de lo colectivo. Para él, los complejos no son solo experiencias personales inconscientes, sino puede formar parte de un inconsciente colectivo, un conjunto de símbolos, mitos y arquetipos compartidos por toda la humanidad. Es esa dimensión colectiva la que nos interesa resaltar.
Si consideramos el complejo desde una perspectiva junguiana y lo aplicamos a la cultura y la sociedad, encontramos que ciertas reacciones colectivas como el odio o amor a ciertos artistas, movimientos o manifestaciones artísticas pueden ser vistas como complejos en sí mismas. Estas reacciones no son meramente individuales, sino que emergen de estructuras y prejuicios socioculturales compartidos. Por ejemplo, la resistencia al cambio, la reticencia ante lo nuevo o lo diferente son manifestaciones de un complejo cultural. Las sociedades desarrollan a lo largo del tiempo normas, valores y prejuicios que se arraigan profundamente en el inconsciente colectivo. Cuando algo desafía estas estructuras, la reacción es emocional, intensa y a menudo polarizada. Las manifestaciones artísticas, más allá de ser simples creaciones, también funcionan como espejos que reflejan los valores y los prejuicios subyacentes en una sociedad. Durante siglos, el arte ha sido tanto un medio de expresión como un instrumento de poder y control, siendo las instituciones artísticas y culturales como museos, academias y críticos quienes deciden y dictaminan qué es valioso y qué no. El reggaetón, el trap, la literatura de superación o la romantización del amor o el desamor a través de la música no surgieron de la nada. Estas manifestaciones son producto de una cultura que busca su voz y que se resiste a ser silenciada por normas establecidas. Algo que muchos críticos y puristas suelen olvidar es que el arte siempre ha sido una expresión viva, dinámica y en constante evolución. Lo que era considerado de mal gusto o poco refinado en una época puede con el tiempo ser elevado al panteón de los grandes logros artísticos. A menudo, la resistencia a estas nuevas manifestaciones no se basa en un análisis objetivo de su valor artístico. En cambio, provienen de un lugar de miedo y defensa. Las estructuras establecidas ven amenazado su monopolio sobre el buen gusto y la cultura legítima. Se resisten no porque lo nuevo carezca de mérito, sino porque desafía su autoridad y por ende su poder. A pesar de las críticas y el rechazo de algunos sectores, si algo demuestra el éxito arrollador de géneros como el trap o los corridos bélicos, es que el público tiene un poder innegable. No se puede simplemente ignorar o menospreciar a millones de personas que encuentran significado, goce y resonancia en esas manifestaciones artísticas. La existencia del gusto culposo refleja precisamente este conflicto, la tensión entre lo que la alta cultura dice que deberíamos apreciar y lo que genuinamente disfrutamos. Las dinámicas culturales están en constante cambio y el intento de imponer rígidas estructuras de valor a las manifestaciones artísticas es en última instancia inútil. Lo que estos desafíos a las nociones tradicionales nos muestran es que el arte no puede ser encerrado en una caja ni definido de forma estricta. Es fluido, diverso y siempre en evolución, reflejando las cambiantes mareas de la sociedad que la produce y consume. A lo largo de la historia, la crítica artística ha sido un medio a través del cual los expertos han evaluado, interpretado y en muchos casos moldeado el panorama artístico y cultural. Sin embargo, hay ocasiones en que la crítica se aleja de un análisis objetivo y se sumerge en aguas de indignación y prejuicio. Muchos críticos a menudo desestiman ciertas obras o géneros basándose no en un análisis detallado, sino en percepciones arraigadas sobre lo que debería de ser el arte. Por ejemplo, el polémico verso de Arjona, "El problema no es problema", puede ser visto por algunos como simplista o carente de profundidad. Sin embargo, su uso del oxímoron es una herramienta retórica legítima que busca provocar una reflexión en el oyente, desafiando la percepción de lo que constituye un problema. Tomemos el verso de Joan Manuel Serrat en la canción Donde quiera que estés. Por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti, brilla de nuevo sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Aquí encontramos un juego de palabras y conceptos opuestos, fugaces y eternos, similar al oxímoron utilizado por Arjona. Sin embargo, ¿por qué se consideraría poético en un contexto y superficial o simplista en otro? Es fundamental recordar que la poesía y la letra de una canción buscan transmitir emociones y pensamientos, no una lógica factible. En muchos casos, la crítica nace desde una reacción emocional más que de un análisis detenido. A veces, un artista o una obra puede generar una respuesta emocional en el crítico, ya sea positiva o negativa, que puede influir en su juicio. Es importante reconocer estas respuestas emocionales y entender cómo pueden sesgar una crítica. La crítica es una herramienta esencial en el mundo artístico, pero debe ser ejercida con responsabilidad y objetividad.
Desestimar una obra basándose en prejuicios o respuestas emocionales no fundamentadas no es solo injusto para el artista, sino también para el público, que podría beneficiarse de una interpretación más matizada y enriquecedora. La poesía y la música no siempre deben ser lógicas. Su belleza radica en su capacidad para evocar sentimientos, reflexiones y conexiones más allá de lo literal. El complejo de estetización moderna es una estructura colectiva que emerge ante la confrontación entre normas tradicionales de valor artístico y expresiones contemporáneas. Se caracteriza por una reacción dual de rechazo y fascinación, donde lo nuevo es simultáneamente desestimado por desafiar las normas estéticas consagradas y al mismo tiempo es celebrado por grandes sectores de la sociedad. Cabe resaltar que el complejo solo puede serlo si desencadena una dinámica odio-amor colectivo. Este complejo se manifiesta según tres rasgos principales: desestimación inmediata, una respuesta impulsiva y a menudo poco fundamentada que descarta las nuevas formas artísticas basándose en normas tradicionales o prejuicios arraigados; admiración en la sombra. A pesar de la crítica, las manifestaciones contemporáneas disfrutan de una amplia aceptación, a veces en secreto o de manera privada. Por ejemplo, el concepto de placer culposo. Confrontación de valores. Una lucha interna y social entre lo que se considera arte de alta calidad y lo que es popular. La raíz de este complejo reside en la tensión entre la reticencia a aceptar nuevos paradigmas y la evolución inevitable del arte y la cultura. Así como las generaciones anteriores han tenido sus propias batallas estéticas, por ejemplo, la irrupción del rock and roll, el jazz, el arte abstracto, el complejo de estetización moderna refleja el desafío actual de integrar y valorar las formas emergentes de expresión en un marco de referencia ampliado. En conclusión, el arte ha sido históricamente un espejo de la sociedad, capturando su esencia y conflictos. El surgimiento del complejo de estetización moderna SEM en nuestra era de la hiperinformación es testimonio de esto. Este complejo refleja las tensiones de una sociedad inundada de información, pero a menudo carente de profundidad crítica. Nuestras reacciones ante el arte, más que juzgar la obra, revelan nuestros propios prejuicios y valores. En este contexto, el SEM nos reta a ser críticos con nuestras respuestas y a valorar la capacidad del arte para iluminar aspectos profundos de nuestra conciencia colectiva. Antes de concluir, quiero agradecerles profundamente el acompañarme en este viaje hipotético y crítico a través de la relación entre el arte y la sociedad. Este análisis no estaría completo sin las voces y las perspectivas de cada uno de ustedes, así que les invito a compartir en los comentarios sus opiniones, experiencias y reflexiones sobre el tema. ¿Han experimentado el complejo de estetización moderna? ¿Qué artistas o géneros piensan que despiertan esta reacción odio-amor? El diálogo es esencial para enriquecer y profundizar nuestra comprensión de estos fenómenos. Así que les invito a que le den un like y a que lo compartan también. Les agradecería enormemente esto. No olviden suscribirse para más análisis y discusiones sobre temas apasionantes. Mi nombre es Fausto Rosales y esto fue Noches al Filo.